Ok, Efesios, el texto que vamos a estar leyendo, no, perdón, este es el sermón. Acá está. Okay. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Efesios 2, 22. Es el texto base para hablar, o que estamos usando para desarrollar la clase que estamos haciendo. Efesios 2, 20 al 22. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 20, 21 y 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Ok, ahora el texto base que hemos tomado de estos versículos es el versículo 21, donde hemos tomado una palabra y una frase de ese versículo 21. Primero hemos hablado acerca de la palabra coordinar o coordinado, que significa armonía, y en segundo lugar hemos tomado la frase templo santo en el Señor. Ahora, dos cosas, o por qué hemos hecho referencia a estas dos cosas. Bueno, en primer lugar, por la unidad, y en segundo lugar, pues obviamente para poder dar testimonio a los demás de que tú y yo somos, o que la iglesia de la que tú y yo somos miembros, pues somos ese templo santo en el Señor. ¿Ok? Entonces, la razón, bueno, hemos resaltado estas dos cosas porque es importante que tú y yo seamos, que promovamos la unidad, promover la unidad en la iglesia. Entonces, si tú y yo queremos ser ese edificio coordinado o en armonía que va creciendo, versículo 21, para ser un templo santo en el Señor, debemos de buscar la unidad. Ahora, anda a Efesios capítulo 4, versículo 17 al 20, por favor, porque allí la palabra de Dios ahora nos va a decir qué cosas debemos, o cuáles son esas cosas que van a fomentar la unidad, o en todo caso, cuáles son las cosas que no contribuyen a la unidad. Efesios 4, 17 al 20. Si lo tienen, pueden leer. Yo leo el versículo 17, alguien que continúa hasta el 20. Dice, esto pues, Efesios 4, 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lasciva para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ajá, muy bien, muy bien. Ahora, la razón por la que hablamos o hacemos mención de estos versículos en primer lugar es porque está en el contexto del capítulo 2. Es decir, que Pablo, quien escribe esta carta, él está haciendo mención de estas cosas porque él quiere que la iglesia de los Efesios esté en unidad, se mantenga unida. Es por eso otra vez que Pablo en el capítulo 2 menciona la palabra armonía o la palabra coordinar, la frase templo santo en el Señor. ¿Por qué? Otra vez porque está buscando Pablo que la iglesia sea unida, sea fuerte o sea fortalecida en la unidad. Y en ese sentido el apóstol Pablo en primer lugar, o entre otras cosas, nos dice esto que encontramos en el versículo 17 al 20. Básicamente Pablo allí nos está diciendo que tú y yo debemos de cuidar nuestros pensamientos. ¿Por qué cuidar nuestros pensamientos? ¿O cómo así entendemos que Pablo nos pide cuidar nuestros pensamientos? Bueno, primero por esto que, si no me equivoco, la última palabra que dice, que menciona el versículo 17. La última palabra del versículo 17, ¿cuál es la última palabra del versículo 17? Vanidad de su mente. Mente, ¿verdad? Mente. O sea, Pablo... Hermano, cuando usted hablaba creo que fue el domingo pasado, Sí. donde habla de la vanidad, Sí. que en la nueva versión yo aquí leo que dice, lo que les voy a decir es una advertencia del Señor, dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Ajá, vanidad.
Yo ya entendí la palabra que dijo vanidad, inútil, ¿no? Sí, inútil, pero no. vacía, o sea, no vale la pena, no debe de permanecer en nuestra mente. ¿Por qué? Porque es inútil. Ok, ahora, pero ¿esto dónde nace? ¿Dónde nace la vanidad? En la mente. En la mente, la mentalidad de una persona, ¿verdad? Nace en la mente. Ok, entonces Pablo nos dice, cuiden, en otras palabras está diciendo, cuiden su mente. ¿Por qué? Bueno, porque no dejen que su mente tenga vanidades. La palabra vanidad también está relacionada con la palabra vacía, la palabra hueco o hueca. Entonces, una vanidad es algo vacío, algo hueco. Es más, algo que no permanece. Con esa frase está relacionado con algo que no debe de permanecer. La vanidad, por ende, es algo que no debe de permanecer, es algo que no es permanente. Por naturaleza o por hablando de el origen de la raíz de esta palabra, es algo que no debe de permanecer, la vanidad. En ese sentido, tú y yo, si queremos cuidar nuestra mente, entonces debemos de evitar que la vanidad se haga algo permanente en nuestra mente. La semana pasada hicimos mención de esto y estuvimos hablando acerca del momento en el cual a nosotros nos han dicho que somos vanidosos. ¿Alguna vez le ha pasado eso? Le ha dicho, usted es vanidosa, hermano, es muy vanidosa, hermano. No, nunca me ha pasado. Ok, no, pero es bien humilde, hermano. No. Sí, soy codicioso, pero nunca me han dicho codicioso. Ok. O sea, es la diferencia entre avaricia y codicia. O sea, tú dices que tú quieres algo y te esfuerzas y tú dices que a veces que no te importa. O sea, para obtener algo no me importa tú, no me importa tu hija. Claro. Puedo sacrificar a otras personas, mentirle, engañar. No, Claro. pero eso es que hay limitantes. Ok. Ahora, pero hablemos de la vanidad. Ahora, hablando de la vanidad, probablemente si a ti y a mí alguna vez nos dicen esto o nos han dicho esto, pues entonces creo que debemos de levantar nuestras banderas rojas, ¿verdad? Porque si esto ha pasado en nosotros, entonces la palabra de Dios nos dice que no debemos de hacer que los pensamientos huecos o vacíos o la vanidad se haga permanente en nuestra mente. Yo Ahora, pienso que la vanidad misma hace que nuestra mente sea vacía, como Claro. dice hueca, la misma vanidad Estás pensando en cosas, nos da una mente vacía. claro, una mente, o sea, en cosas huecas, cosas que no debes de pensar, que no deben de permanecer en tu mente. Ahora, bueno, ok, yéndonos a la extensión de todo esto, creo que los medios sociales a nosotros nos han convertido, vamos a poner de esta manera, no nos han convertido, sino Influido. los medios sociales nos influyen a que tú y yo nos fijemos más en nuestras personas, o sea, en cosas que nos enfoquemos en nosotros mismos o que pensemos en cosas que no debemos de pensar o que no deben de permanecer en nuestra mente con respecto a nuestra propia persona. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces tú y yo quizás nos ha pasado de que decimos cosas en internet que no diríamos personalmente o cara a cara a otra persona, ¿verdad? Ok, entonces, ahora, ¿por qué hacemos eso? Bueno, porque estamos pensando en cosas, o sea, porque no cuidamos nuestra mente. Ahora, la palabra de Dios a nosotros nos dice esto, debemos de cuidar nuestra mente. Versículo 17 lo voy a leer una vez más. Esto digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahora, ¿por qué debemos de cuidar nuestros pensamientos? ¿Por qué no debemos dejar de pensar en cosas vanas? ¿Por qué debemos evitar que las cosas vanas permanezcan en nuestra mente? ¿Por qué debemos evitar eso? Bueno, el versículo 18 nos dice esto, teniendo el entendimiento, ¿qué? Entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dos cosas. Cuando tú y yo dejamos que la vanidad o cosas vacías y huecas permanezcan en nuestra mente, tú y yo corremos el riesgo de que nuestro corazón o nuestra mente se oscurezca. O sea, que esté a oscuras. Y corremos el riesgo de que nuestro corazón se endurezca. ¿Cómo así? Hermano, no seas vanidoso, hermana, no seas vanidosa, pero ya no le importa. ¿Verdad? O sea, ya no le importa. ¿Por qué? Porque su mente está entenebrecida. Eso es lo que dice Pablo, eso es lo que dice la Biblia. Sí, Está hermano, entenebrecida. así como está usted diciendo Ajá. ahorita en el
18 dice, su entendimiento está oscurecido. Exactamente. Están separados de la vida que viene de Dios y porque son ignorantes debido a lo terco que es su corazón. La dureza de su corazón, claro. Entonces, ¿por qué sucede eso? Bueno, sucede porque hemos dejado que permanezcan en nuestra mente cosas que no deben de permanecer. Cosas vanas, cosas huecas. ¿Cuáles son esas cosas vanas? ¿Cuáles son esas cosas huecas? Las ¿Qué cosas que no piensas? provienen de Dios. Las cosas que no provienen de Dios. ¿Como cuáles? Seamos específicos para hacer una lista específica de vanidades. A ver, Nuestro físico, Jesús, nuestro físico, nuestro aspecto, la vanidad. nuestro aspecto, la vanidad. Mi esposa me ha dicho mucho eso, entonces por eso acá tengo esta, ahora sí la traje. Stay humble, sí, permanece humilde, porque cuando mi esposa de vez en cuando me dice, hey, deja de ser vanidoso, entonces ahí es cuando debo de alzar mis banderas rojas y decir peligro, peligro, tengo que dejar de ser vanidoso, dejar de ser vanidoso, dejar de ser vanidoso, ¿verdad? Bueno, mi esposa es el mejor bueno, si usted quiere ver, saber cómo vivo mi vida, usted fíjese en mi esposa, ella es el reflejo, ¿no? Ella le va a dar todo el reflejo de mí, pero cuando entendemos esto, cuando alguien nos dice cosas como eso, fijarnos en nosotros mismos demasiado, pues eso es vanidad, no debe de permanecer, porque nuestra prioridad, ¿quién debe de ser, hermanos? Jesús. Jesucristo. Amén, Dios. Ok, ¿qué más? Fijarnos en nosotros mismos, ¿qué más? El físico, ¿qué más? ¿Qué más puede ser algo vanidoso? Vanidoso, vanidad. ¿Qué puede ser algo hueco, algo vacío? Lo material también. Lo material, claro, no nos vamos a llevar lo material. Claro, eso no quiere decir que no debamos de trabajar, debemos de cumplir nuestras responsabilidades. Dios dice que debemos de trabajar, el que no trabaja no coma, dice la Biblia. La Biblia dice inclusive, enseña a los hermanos a que no sean, ¿qué? Perezosos, flojos, perezosos. Entonces debemos de trabajar, la Biblia enseña esto. Pero sin embargo no debemos de enfocarnos, o sea, que nuestra vida no se enfoque o lo material sea el propósito, el único propósito de nuestra vida. Porque ¿quién es nuestra prioridad? ¿Quién es nuestra prioridad, hermanos? Cristo otra O vez. sea, como dice que no, por nada estéis afanosos. O sea, que no nos afanemos. El afán. ¿Por qué nos afanamos? ¿Qué cosas nos dan afán? Pero bueno, yo lo entiendo como cuando compramos algo o hacemos algo en torno para impresionar a gente a la que no le importas. Pero todo lo haces tratando de impresionar porque yo traigo esto y para que la otra gente a la que no le importas, ni no. Pero lo haces con ese afán. Con ese afán, pensando en cosas banales. vanas. El impacto social. Impacto O sea, social, que ¿no? realmente te permites guiar o tu forma de ser, o tu forma de pensar, vestir, pues según lo que dice la sociedad. Puede ser también. Mejor hablando- dicho, yo lo vi de niño. Ajá. Y eso que trataba, todo pasa aquí, Batman, ¿verdad? Bueno, Batman, en ese Batman hay un supervillano que era Batman. una modela. Y cuando le descubren, y ella dice que es horrible, que era horrible. No era horrible, era una mujer muy linda, piel blanca, rubia, negra, bonita, pero decía soy horrible. Y una de las personas dice, pero ella es muy hermosa. Ella solamente ve lo que otros les dicen. Claro. O sea, esa modelo le han hecho tantas cosas horribles que no en el espejo Claro. no se ve a sí misma. Claro, no, sí, Y y es eso- buen ejemplo. Ahora, hablando en relación a la sociedad, también hay muchas cosas que tú y yo imitamos de la sociedad y que de pronto dejamos que permanezca en nuestra mente cuando no deben de permanecer. Como por ejemplo, el modo de hablar puede ser. ¿Podría ser eso? ¿Sí? El modo de hablar. ¿Cómo que hablar malas palabras? ¿Podría ser eso? Hablar de una manera Así, pero yo parece bien creído. déspota, creída o algo así. No sé cómo. No sé Es cómo. muy variado. Por ejemplo, tú no hablarías de la misma forma que hablarías con una mujer o con un amigo. Mejor dicho, aquí los hombres sabemos que decimos palabras que no debemos entre hombres, Ujú. a la diferencia que el público o aquí en la iglesia. Ya es como, yo veo que más es autoconciencia.
saber qué cosas te sirven, qué cosas no. Claro, claro. Entonces eso es lo que más importa también, más en eso, en todo. Claro. O sea, si tú sabes que si esto es lo que vas a hacer está mal, si tú lo que te pones igual que Ujú. Dios es real, o sea, estoy igual que usted, pero más que por humanidad, me gusta realmente, Claro, como ponerse las señoritas que se ponen los zarcillos o el perfume, no es porque, ay, Dios mío, sino que El celular nuevo. sí, porque te quiere sentir bien, más Yo que siento por necesario impacto el iPhone social. 16. El iPhone 16 ¿crees que es Yo necesario? siento que es necesario. Uy, sinceramente yo esa gente que le gusta el iPhone Voy ya a no. tener un Beto. Yo pienso, Cómprate el 16, cómprate el nuevo. No, este es del XR, pero todavía sirve. yo pienso que una opinión, ¿no? De Ajá. repente muchas personas trabajan, de repente se esfuerzan por tener algo, pero cuando está mal, porque tú puedes trabajar para poder comprarte de repente unos buenos zapatos Claro. porque los necesitas, ¿no? Ujú. Cuando es la necesidad es un punto importante, Exactamente, claro. pero cuando tú ya los compras porque quieres ostentarlo Claro. ante la gente, entonces ahí ya se perdió Sí, el hay que cuidar, es cuando debemos puedes alzar nuestras comprarlo, banderas si y quieres. decir, ok, hay que bajarle, ¿verdad? O sea, no hay que fijarnos en cosas que son vanas. o Porque hay enfocarnos. gente, por ejemplo, vamos a decirlo así, hay gente de todo tipo de clase social, personas que, por ejemplo, tienen unos trabajos mucho mayores que les permiten tener de repente un estilo de vida mejor. Pero yo trabajo, por ejemplo, con todo tipo de personas y esas personas que de repente tienen mucho más y realmente viven muy bien, pero tú no los notas que son personas que tratan de ostentar al resto, sino que es su estilo de vida, pero no lo ostentan, ¿no? O sea, no lo están El luciendo. límite yo creo que muy bien lo podría dar, bueno, antes de nos dan el tiempo, el límite creo que está en el versículo 18. El límite está en el versículo 18. ¿Alguien puede leer el versículo 18 una vez más? Con eso vamos a terminar. El versículo 18. Una vez más. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Creo que ese sería el límite. O sea, el límite sería de pronto que alguien a nosotros nos diga, hey, estamos enfocándonos en cosas vacías, estamos enfocándonos en cosas que no deben de permanecer en nuestra mente, en nuestro corazón. Estamos siendo demasiado vanidosos, pero si tú y yo no cambiamos eso, ese es el límite. Es ahí cuando nos damos cuenta, hey, esta persona debe de, o sea, no está buscando, no está cuidando su mente, no está cuidando su mente y su corazón. Por eso la autoconciencia. Claro, bueno, no tanto autoconciencia, sino es, o sea, por ejemplo, en el caso tuyo que vives con tu mami puede decir algunas cosas y decirte, hey, Alexander, no te fijes tanto en esto. Entonces, cuando tú escuchas a tu mamá y entiendes lo que te dice, entonces dejas de fijarte en esas cosas que tu mamá te dice, que dejes de fijarte. O sea, eso es, obviamente, eso indica que tú no quieres, has sido vanidoso, pero ya no quieres ser, ¿verdad? O sea, no tanto implica nuestra autoconciencia, que, o sea, sí, juega un papel, pero también es lo que nos dicen nuestros hermanos, los demás. Y mi esposa, por ejemplo, cuando me dice, hey, no seas tan vanidoso, entonces tengo que bajarlo. Tengo que bajarlo. O sea, y de esa manera debo de entender. Tu esposo, tu esposa, tu hermano o tu hermana puede decirte cosas como esta. Dejemos de ser vanidosos, dejemos de enfocarnos en cosas vacías. Ok, ahora. Y como por ejemplo, las personas de alto nivel, tú dices, ¿tienen cuántos coches? Tienen 20, y tú dices, ese son. También no es eso, sino que ellos tienen un diferente nivel de vida Claro, social, bueno, o sea, es tienen muy dinero diferente. para Cada comprar, uno ¿no? vivimos diferente, Claro. pensamos diferente, aprendimos diferente, crecimos diferente, o sea, hay que entender como, yo he dicho, no sé si me han oído, cada persona es un mundo y hay que aprender de Claro, ello claro. y ya.
Claro, Ya depende ahora, de- ten en cuenta también lo que dice Laura, ¿no? Hay muchas personas que tienen muchas cosas, pero no ostentan, no se ven como vanidosos, porque no se enfocan en eso. Ni Sí, siquiera se ven felices. pueden mantenerlo, pueden adquirir esas cosas, pero no necesariamente, o sea, viven enfocándose en eso necesariamente. Pero yo creo que ya tener 8 o 7 camionetas, eso ya Bueno, es ya como que- dice algo, ¿verdad? O coleccionistas también. son Dice algo, coleccionistas. ¿verdad? Dice algo. O sea, otra vez, ¿cuál es el límite? El límite es que cuando alguien te diga, ya deja o ya para, y si no cambia, Hermano, pero, o sea, por ejemplo, o sea, es algo que tú tienes, te gusta, no es por vanidad, porque la vanidad es querer que otros vean lo que tú tienes, quererte ver bien, y todo eso, sino a veces es como un hobby o algo que, un hobby, un Pasatiempo. Pasatiempo. no, algo que te gusta es como algo, ándale. Ah, pues. Si tienes para hacerlo y no quitas ni dañas a nadie, ni tú no te estás haciendo daño, porque hay gente que también por la vanidad de eso Sí, celo. deja de hacer cosas o lo hace por envidiar, que también está en menos dentro de que quieren tener lo que la otra persona tiene para verse igual que ellos. claro. O peor, algo que aprende joven. Mayormente Y- la gente, mayormente ni siquiera es cuando tú triunfas, sino que no le gusta verte triunfar. Es que le da celo, le da, o sea, ni siquiera es porque lo tengas, sino que no les gusta. No es- Incluso la persona puede tener un nivel social más alto que tú o más bajo. Es muy raro. Yo desde joven lo tuve que entender, es una situación muy fea. No es que quieran lo que tú tienes, es que no quieren que tú lo tengas. Exacto. Ujú. Y hermano, creo que lo que debemos de entender es que nuestro Señor Jesucristo hay de todo, dueño de todo, fue humilde, y es lo que debemos nosotros que seguir, ¿verdad? Él nunca dio algo de vanidad, él siempre se portó humilde, incluso que mencionábamos semanas pasadas su nacimiento, donde fue crecer, y creo que debemos seguir las enseñanzas de él que él nos dejó. Claro. La humildad y- Bueno, las cosas que ustedes mencionan otra vez, debemos de ponerlo bajo evaluación siempre, nosotros mismos, y si es en alguien a quien tú y yo amamos, pues si tenemos esa confianza, si hemos construido esta relación, entonces podemos decir algo, como en el caso de nuestros hijos, en el caso de nuestros esposos o esposas, ¿verdad? Porque otra vez, ¿cuál es el límite? El límite es cuando alguien nos diga, alguien que nos ama nos diga algo con respecto a la vanidad y tú y yo no queramos cambiar. Para finalizar, a veces luego la misma vanidad es la que nos ha llevado a la muerte, como por ejemplo esas personas que se llegan a hacer hasta La la cirugía, construcción. claro. O sea, ya es de extremo a extremo. O sea, dices tú, bueno, no te hace daño, sí te ha llegado a llegar hasta la muerte, más lo que más nos ha afectado es nuestro físico, porque no nos aceptamos cómo somos y qué es lo que tenemos. Un megafrón, O sea, porque nos hemos enfocado en cosas que no debemos de O sea, nos vamos enfocar. al extremo con tanta, en la Exactamente. misma vanidad Claro. nos va llevando como dice de la Ahora, mente. de acá no estamos hablando otra vez el hecho de que nosotros vengamos o tratemos de dar lo mejor a nuestro Señor, a nuestro Dios, al venir presentables a la iglesia, si es que tenemos la posibilidad de venir presentables a la iglesia. Ahora, si no tenemos, bueno, obviamente, creo que esta frase ustedes la conocen, ¿no? Una camisa, aunque esté viejita, pero bien planchada, bien limpia, todo está bien, nadie te va a decir. O como decimos los hombres, otro año más aguanta eso. Ok, claro, ahora, Otro entonces, año más aguanta. Vamos a dar la vuelta. Claro, pero, pero el punto está en que si tú y yo nos enfocamos en cosas vacías y huecas y alguien nos dice algo y no queremos cambiar, no queremos salir de esa situación, entonces estamos corriendo el riesgo de entenebrecer nuestra mente y endurecer nuestro corazón. Es sencillo, es simple. Ahora, Pablo menciona algunas cosas más en los versículos que siguen con respecto a cuidar nuestra mente. Pero ahora, ustedes han mencionado esto también con respecto a los celos o al hecho de que una persona pueda hacer alguna cosa simplemente por querer aparentar ser mejor que la otra. Ahora,
es difícil tener una buena relación con una persona así. ¿Qué piensa usted? Es difícil relacionarnos con personas que simplemente quieren ser o aparentan ser mejores que nosotros. A veces caen mal, nada más. Y las ves y no quiere ser como ellos. A veces se da hasta misericordia. O sea, dicen, pobrecilla o pobrecillo. Yo tuve un compañero así, pero nos llevamos bien incluso. Es como el grupito que está gordito, está que tiene plata, está inteligente. O sea, es chistoso, pero tú cuando llegas a la vida adulta ya te das cuenta que así funciona. O sea, siempre te vas a encontrar con gente así, tienes que aprender, no aceptarlo, sino cómo tratarlo. O transformarla digo, la envidia es un sentimiento natural. Es el humano, o sea, es un sentimiento humano, pero puedes transformar esa envidia a lo mejor por una admiración. Decir, bueno, por eso decía, soy codicioso. Voy a admirar que esta persona tiene esta cosa que a mí me gusta. Voy a trabajar por eso y hacer así, o por lo menos intentarlo. Pero eso, Ahora, ¿dónde nace eso? ¿No? ¿Dónde nace eso de la envidia? En la mente, como dijo, y la mente va al corazón. Mente al corazón. Entonces debemos de cuidar nuestra mente, debemos de cuidar nuestro corazón. Ahora, Itala. Hermana, yo tuve una amiga que era muy vanidosa y no te puedes brindar amistad con ella, porque todos lo toman casi como completo. Si tú compras algo, tienes otro mejor que lo que tú quieres. Ok, claro. No es saludable, probablemente no es saludable. Ahora, el asunto es de que si tú y yo vivimos en una situación o nos encontramos en una situación como esta, no va a ser, eventualmente la relación no va a ser, o el compañerismo no va a ser saludable. Entonces ahora, si queremos evitar esto, entonces debemos nosotros de cuidar nuestra mente. Debemos de cuidar nuestra mente y nuestro corazón. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga, el tiempo nos está ganando y bueno, invitamos a las hermanas a pasar al estudio, o perdón, al café corro para el culto y aquí Hermano Beto, le digo algo, yo le vi Dios eso. les bendiga, hermano. Bueno, sí, dime. Con un compañero, el muchacho se quiere comprar un iPhone con un crédito. O sea, si no se imagina que la mitad del salario dijo, muchacho, ¿qué vas a hacer? No tienes trabajo. ¿Cómo vas a pagar? ¿Te vas a hipotecar? Compras también una casa con el crédito que es algo así. O sea, eso ya te demuestra, o sea, cómo la gente se mueve la mente por las redes sociales. Claro, sí, es cierto. Adelante, hermanos, por favor. Sean humildes y no sean vanidosos. Pero muy rico, pero ellos también no fueron ricos. Usted ni hermano. Bueno, es una enseñanza secular, porque el hecho de ser humilde está otra vez en el corazón y en la mente.